El Suelófono, el primer podcast de la ciencia del suelo en español, realizado por el proyecto Suelox con el apoyo del Instituto de Geología de la UNAM y de la Unión Internacional de las Ciencias del Suelo. El proyecto Suelox es una iniciativa universitaria para la divulgación de las ciencias del suelo. Bienvenidos al Suelófono. Comenzamos. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo al Suelófono, el primer podcast de suelos en español. Mi nombre es Daniela Bobadilla Ballesteros. Actualmente soy comisionada de la Juventud de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo y me encuentro inscrita en la Maestría en Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro invitado de hoy viene desde Alemania y él es el doctor Peter Schadt, quien es profesor de la Universidad Técnica de Múnich. Además, es presidente del grupo de trabajo de la Base Referencial del Recurso Suelo, la WRB, dentro de la Unión Internacional de las Ciencias del Suelo. El doctor Peter Schadt ha clasificado los suelos de más de 26 países fuera de la Unión Europea y dentro de Europa. Bienvenido, doctor Schadt. Muchas gracias por apoyarnos en nuestro proyecto. Gracias por la invitación. Bueno, comenzaremos con una serie de preguntas y la principal, creo que todos tenemos esta curiosidad de qué es la clasificación de suelos y por qué es importante clasificar. Entonces, los suelos en el mundo forman un continuo y la clasificación es subdividir este continuo en clases. Estas clases, por una cierta parte, son artificiales. Pero la idea general es seguir la naturaleza, formar clases como la naturaleza por sí misma forma clases. Y a veces hago una pregunta a la gente. Busco un animal. El animal es mamífero. Tiene comida vegetariana. Color gris, pesa más que una tonelada y vive en el trópico. ¿Qué es? ¿Un elefante? Un elefante. Es una respuesta correcta, pero voy a dar otra respuesta también correcta. Es una ballena. Mamífero, color gris. Algunas ballenas no tienen comida vegetariana, comen plancton. Algunas especies viven en el trópico y pesan más que una tonelada. Entonces tenemos 5 características y no tenemos idea qué es. Puede ser varias cosas. Y si tenemos un nombre, al instante sabemos qué es. Eso es la manera como funciona nuestro cerebro. Vamos por nombres. De la gente, de los animales y también de los suelos. Si tenemos un nombre de suelo, si clasificamos los suelos para tener un nombre a cada tipo de suelo, al instante nos aparece una imagen. Vemos en nuestro cerebro un suelo si escuchamos el nombre de un suelo. Eso es la idea de la clasificación. Qué interesante. Creo que es importante verlo desde este punto de juntar ciertas características que nos reflejen estos procesos, ¿no? Exacto. Entonces, también nace la pregunta de ¿cuál es la historia de la clasificación? ¿De dónde nace clasificar? Clasificar suelos es algo muy antiguo. Hay muchos pueblos indígenas que lo hacen según sus criterios. Entonces, clasificar suelos pienso que es tan antiguo como la agricultura. La clasificación moderna empieza tal vez en el siglo XIX, independientemente, por ejemplo, en Rusia, por Dokuchayev, en varios países europeos también, en Alemania era Raman, en los Estados Unidos era Hilgard. Entonces, la clasificación moderna empezó varias veces y al principio los factores de formación del suelo jugaban el papel más importante, por ejemplo, el clima o el material de partida.
Luego se pensaba más en procesos y ahora los sistemas de clasificación se enfocan más en las características, los rasgos del suelo para observar en el campo y en el laboratorio y luego se hace la interpretación, qué tipo de suelo es, qué es la clasificación y también qué es la génesis del suelo, cómo se formó y qué es la calidad de los suelos, qué funciones puede cumplir para agricultura o para otra cosa. Muy interesante, ¿no? Como usted dice, desde el uso, creo que ahí nace la idea de empezar a interpretar los suelos. Sí. Y bueno, a raíz de esto, ¿existe alguna manera única de clasificar o hay vertientes en la clasificación? Hay muchas maneras de clasificación. También hoy día nosotros en la WRB usamos un sistema a partir de características, pero puede haber también un sistema que se base en funciones del suelo o que se base en la geografía del suelo. Hay varias posibilidades y siempre va a haber, porque la gente está pensando y van a inventar nuevos métodos, nuevos sistemas como clasificar suelos. ¿Y usted cree que a partir de estas distintas formas de clasificar, se podría crear una clasificación mundial de suelos? Eso sí, la tenemos con la WRB. También la Soil Taxonomy de los Estados Unidos se puede aplicar en todo el mundo. Y la idea de la WRB desde el principio era tener un sistema que se puede usar en todo el mundo. Suelos de permafrost, suelos de desierto, suelos de selva tropical, suelos de zonas templadas, todo. Y eso también se necesita para comparar los suelos en diferentes áreas por diferentes usos y para entender el conjunto de suelos que hay en el mundo. Muy bien. Y bueno, a raíz de estas distintas clasificaciones que hay alrededor del mundo, ¿cree que la clasificación del suelo se puede considerar como un posicionamiento político ante este recurso? No tanto político, tal vez más cultural o tradicional. Entonces, muchos países tienen su sistema de clasificación y los edafólogos, los agricultores, los forestales están acostumbrados a este sistema y funciona bien y quieren mantenerlo. Y además, sistemas de diferentes países están muy aptos para este país, los suelos que hay en este país. En Alemania, por ejemplo, no tenemos suelos de permafrost, no tenemos desierto, no tenemos trópico. Todos estos suelos no se pueden clasificar según el sistema alemán y no se necesita, pero los suelos que hay en Alemania se pueden clasificar en forma muy detallada, más detallado que en la WRB, porque es una área pequeña y se va un poco más profundo. Y estas son razones por qué se van a seguir los sistemas nacionales. Muy bien. Y bueno, sabemos que usted es experto en la WRB. ¿De dónde vienen los nombres? ¿Quiénes los proponen? Los nombres, más que todo, vienen, como muchas palabras científicas, vienen del latín y del griego, por la mayoría. Hay otros que vienen, por ejemplo, del ruso, pero más que todo vienen del latín y del griego. Recién hemos empezado para introducir nuevos horizontes de diagnóstico, nuevos calificadores, buscar nombres de otros idiomas, del náhuatl, del quechua, del swahili, del amhari, mongol, eso para tener algo más diversidad en nuestros nombres, pero eso también fue criticado porque para nosotros, como estamos acostumbrados a usar nombres de la raíz latina o griega,
estos nombres van van a quedar más o menos difícil para nosotros, pero no importa, a mí me gusta usarlos. Muy bien, pues creo que es una valiosa aportación y importante incluir, ¿no?, a todos los países alrededor del mundo. Y bueno, a partir de todos estos grupos que existen dentro de la WRB, ¿usted tiene algún grupo específico que le guste? Los suelos más bonitos, lamentablemente, son los más infértiles. Suelos fértiles, por ejemplo, los Chernozims, los Luvisols, no son muy bonitos. Más bonito es, por ejemplo, el Plintosol. Plintosol, por ejemplo, aquí. Sí, aquí se ve el Plintosol. Qué bonito. Sí, con sus colores es muy bonito, pero no se puede hacer agricultura, tal vez un poco de bosque con poca producción. Muy bien, pues qué interesante conocer estos grupos tan particulares que tienen tantas propiedades que las expresan y son, bueno, son describibles, ¿no? Pero son magníficos, ¿no?, al verlos. Sí. Y bueno, como última pregunta, pues, ¿qué le espera a la WRB en el futuro? Tiene varios objetivos. Primero, para ayudar a entender suelos. La génesis del suelo, cómo se ha formado, cómo va a reaccionar a ciertos impactos humanos. Tenemos que entender los procesos. Eso es un objetivo para el cual la WRB tiene que servir. Y lo otro, claro, es simplemente la clasificación en sí, por ejemplo, para tener mapas. Y lo que me parece también muy importante, que especialmente gente joven se dedique a la clasificación, para la clasificación en sí, pero también para entender los suelos, porque dependemos de los suelos. 90-95% de nuestra comida viene de suelos. No sé cómo va a ser en 100 años, pero en las próximas décadas sigue siendo así. Y ahora, con la guerra de Rusia contra la Ucrania, nos hemos dado cuenta cuán importante es la producción agrícola en suelos fértiles. Y ahí hay los suelos fértiles. Y si no tenemos cosecha en estos suelos, vamos a tener problema. Y sabemos por la clasificación de suelos que estos suelos son muy fértiles. Hacemos una pequeña pausa y vamos a escuchar una pequeña cápsula de InfoSuelox. El Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de las Ciencias del Suelo, con sede en Austria, aprobó la creación del Grupo de Trabajo Jóvenes Científicos, siendo esta la primera vez en la historia de la Unión que se integra la juventud. Se trata de una nueva plataforma para el intercambio de ideas de los jóvenes científicos del suelo a nivel mundial. Tú también puedes ser parte de esta iniciativa. Más información en www.iuss.org, iuss.youngss@gmail.com. Doctor, otra pregunta. Con respecto a la nueva propuesta que hay de la WRB 2022, ¿cuáles son los cambios en la estructura de esta clave de clasificación? La WRB se revisa cada 8 años. Entonces, la primera edición era en el año 98, luego 2006, 2014 y a 2022. Y la clave, no va a haber muchos cambios. Las definiciones, más que todo, se van a refinar, porque tienen que ser de una manera que no se pueda equivocar. Eso es muy importante. Y además, durante las excursiones internacionales que teníamos en los años pasados, se daba cuenta que el problema es ponerse de acuerdo de las características de campo. Una vez puesto de acuerdo, la clasificación es más o menos fácil. Pero el problema es ponerse de acuerdo y
reconocer las características de campo y hay palabras específicas, pero parece que la gente viniendo de distintos países con estas palabras tiene distintas asociaciones. Obviamente hay diferentes definiciones de eso en los diferentes países, que es estructura en bloques subangulares, que es estructura poliédrica, que es estructura en bloques angulares. ¿Cómo se diferencian estos tres? Parece que en eso no hay las mismas definiciones en todo el mundo. Y por eso un cambio principal es que la próxima edición de la WRB va a tener un anexo de un guía de descripción de suelos, que coincide 100% con la clasificación. Entonces, todas las características de campo que necesitamos en la clasificación van a ser explicados en este guía de campo, con su definición, con dibujos, y con eso vamos a facilitar la clasificación. Y un mayor cambio es también que la misma cosa se exprese con las mismas palabras, las mismas frases en todo el documento. Eso es un mayor cambio. Y además va a haber algunas nuevas horizontes de diagnóstico. Por ejemplo, el Cohesive Horizon para suelos tropicales. En el pasado, como el sistema nació en Europa, suelos del trópico no estaban reflejados con todas las características que tienen. Entonces, eso es una característica que faltaba, que vamos a añadir. Excelente. Uh-huh. Y bueno, me nace otra pregunta a partir de esta explicación. Y a partir de la gira técnica que se tuvo, cómo poder incluir estas particularidades que existen en distintos ambientes, ¿no? Sabemos que México es un país de gran extensión, con grandes regiones geográficas. Entonces, ¿cómo podemos incluir esta clasificación a partir de estas características? La idea de la guía de campo es realmente abarcar todo. Suelos de permafrost que hay en las montañas más altas de México, suelos de desierto, suelos del trópico, suelos de zonas templadas, incluir todas las características que tenemos en estas situaciones, en estos ecozonas, todas las características que necesitamos para la clasificación. Perfecto. Pues muchas gracias, agradecemos que nos haya acompañado en esta entrevista y esperamos que nos visite pronto. Sí, por seguro, y muchas gracias.